Vamos a trabajar con la organización de los datos y vamos a explicar cómo construir las tablas de distribución de frecuencias. Los datos con los que vamos a trabajar, ¿verdad? Los datos que nos van a servir para nuestro estudio, para la descripción del comportamiento de nuestra población a través de las variables observadas, pues necesitan ser recopilados o recogidos de alguna forma, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer esta recopilación? Existen varios métodos con los cuales podemos nosotros realizar esta recopilación. El primero de ellos es la observación. En el caso de la observación, se considera, como su nombre indica, ¿verdad?, que el investigador únicamente observa y registra en un instrumento aquellas variables que quiere medir. No existe una interacción directa entre el investigador y los objetos del estudio. Entiéndase, por ejemplo, que yo quiero saber los colores predominantes de los coches o las marcas de los coches en la ciudad, ¿sí? Y me paro en un semáforo, en una esquina, con mi hoja, mi instrumento para ir registrando, y ahí voy marcando cada vez que veo un coche, qué coche es, de qué color, de qué marca, ¿no? Coche, qué color, qué marca, otro, qué color, qué marca, y voy escribiendo y voy registrando los datos sin intervenir, sin interactuar con quien va manejando el coche, ni con su dueño, ni con nadie que se parezca, ¿sí? Eso es hacerlo a través de la observación. A diferencia, el método más utilizado son las encuestas. Sí, recordemos que la estadística principalmente va a usarse en cuestiones de carácter de ciencias sociales o de economía, y donde más el instrumento que más se va a utilizar en este tipo de casos son las encuestas, ¿sí? La observación también tiene mucha aplicación en la parte de lo que son las ciencias exactas cuando se hacen estudios de laboratorios. Pero cuando hablamos de ciencias sociales, se utilizan mucho las encuestas, ¿sí? La encuesta es un instrumento estructurado de preguntas que se usa para aplicarse a grandes muestras, generalmente, y en este caso es importante que la encuesta esté debidamente estructurada, revisada, creada desde antes de salir a recoger los datos, para que sean exactamente las mismas preguntas que se van a realizar a toda la población, que las preguntas se presenten de la misma forma, que las preguntas que se presentan sean perfectamente claras y entendibles de acuerdo al objeto de estudio que queremos o el contexto en el que se basa nuestro estudio, ¿sí? No puede haber ambigüedad en las preguntas. Es decir, todas las personas a las que se encueste deben de entender con claridad lo que yo quiero saber, lo que yo necesito saber. Es decir, hay preguntas que, pues dependiendo del trabajo o la formación de la persona entrevistada o encuestada, se puede entender de diferente manera, ¿sí? Y entonces esto puede ocasionar que las respuestas tengan una intención diferente
a la que nosotros esperamos o entendemos. Un ejemplo mismo es el concepto de población, ¿sí? Si yo le pregunto a alguien qué es población, pues me pueden contestar desde el punto de vista estadístico o me pueden contestar desde el punto de vista geográfico, ¿sí? Entonces, nada más así de simple, en ese concepto, yo puedo tener dos respuestas diferentes dependiendo del paradigma desde el cual está ubicado esa persona. Entonces, es muy importante que las preguntas sean claras, que la encuesta le indique a la persona de qué se trata el estudio, para qué lo queremos y sobre todo pretendiendo que las respuestas sean honestas, se pretende que la encuesta sea siempre anónima, ¿sí? Se puede utilizar también las entrevistas para recopilar información, pero en este caso las entrevistas es una interacción directa entre el investigador y el especialista. Esta es una fuente primaria, ¿sí? Pero a diferencia de la encuesta, esta se realiza únicamente con uno o pocos elementos, ¿sí? Y bueno, también existen diferentes tipos de entrevistas, no voy a detener en ello, porque esto no, si bien es un elemento fundamental en cualquier trabajo de investigación, no es muy común aplicarlo en cuestiones estadísticas porque en estadísticas generalmente trabajamos con muestras mayores, ¿verdad? Necesitamos más elementos. En el caso de la investigación documental, sí podemos recopilar datos documentales. ¿De qué manera? O sea, hablar de la recopilación documental nos remite a registros impresos, bueno, ya sean impresos o digitales, de estudios previos que se han realizado en la población a la que yo quiero estudiar o alguna población similar con el mismo tema o con algún tema similar, ¿sí? En este caso de la investigación documental yo puedo partir de datos que se obtuvieron previamente para volver a hacer un análisis o analizarlos desde otro punto de vista con alguna otra metodología. Cuando nosotros obtenemos la información, como comentamos clases anteriores, la información va a venir en desorden, ¿sí? Va a venir revuelta, ¿no? Si son datos numéricos, no van a venir siempre de menor a mayor, ni si son datos cualitativos, tampoco van a venir ordenados alfabéticamente. Entonces nosotros necesitamos ordenar la información de una manera que me permita hacer el análisis y el estudio de estos datos, ¿sí? De todos nuestros registros. Esta organización, pues la vamos a ir haciendo a través de tablas. Las tablas que vamos a utilizar para organizar los datos y que es donde vamos a ir contando las veces en las que se repiten cada uno de los datos, se conocen como tablas de distribución de frecuencias, ¿sí? Entonces aquí aparece un término nuevo que es el de frecuencia. Estas tablas de distribución de frecuencias, como escribimos en nuestro temario, las vamos a realizar para datos agrupados y para datos no agrupados. ¿Qué cosa es la frecuencia? ¿Qué es el concepto nuevo que apareció por ahí?
Vamos a distinguir diferentes tipos de frecuencias. El término como tal, frecuencia, también llamado frecuencia absoluta, ¿sí? Cuando vemos solo el término frecuencia, entenderemos que nos referimos a la frecuencia absoluta. Se refiere específicamente al número de veces que se repite un dato en nuestro estudio, ¿sí? O sea, ¿cuántas veces se repitió el mismo valor? Por lo general lo vamos a representar por F y puede tener un subíndice que nos va a indicar la categoría de nuestra tabla a la que nos estamos refiriendo, ¿sí? Entonces, cada variable pues va a tomar diferentes valores, ¿sí? Si es una variable, por ejemplo, eh, la talla del calzado, por ejemplo, si esa es mi variable, pues ¿qué valores va a tomar? Pues 21, 22, 23, 24, etcétera, ¿sí? Y cada uno de ellos pues va a tener su propia frecuencia, ¿sí? ¿Cuántas personas calzan 21? ¿Cuántas personas 22? ¿Cuántas 23? ¿Ok? Entonces, dado una muestra de n elementos, la suma de todas las frecuencias absolutas pues debe de coincidir con ese total de la muestra estudiada. Por ejemplo, si yo quiero estudiar la distribución de alumnos de acuerdo al sexo, pues las categorías para mi variable pues será masculino y femenino, y la frecuencia, cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay, y la suma pues es el total que conforma mi muestra o mi población, ¿sí? En este caso, si tengo 80 y 20, mi total sería de 100. Dime, Rubén. Entonces, la frecuencia absoluta sería, por así entonces, en palabras simples, el número ¿cómo se llama? El número de veces que se repite una característica en nuestros individuos de muestra. Así es. Y digamos, sumados nos tiene que dar el número, o sea, sumados esas características nos tiene que dar el total o sea, el total de nuestros individuos, o como. Sí, en este caso, este ejemplo se refiere a una variable cualitativa, ¿verdad? Que es sexo. Entonces, mi observación, pues obviamente es nada más si es masculino o femenino, ¿sí? Entonces yo voy a ver en mi grupo, pues, ¿quién hay? Pues que Rubén, bueno, masculino, Jorge, masculino, Elena, femenino, ¿sí? Entonces vamos anotando cuántos, uno, esa es la frecuencia, cuántos, y se van repitiendo. En este ejemplo, pues habían 100 personas que se observaron, 80 fueron hombres, 20 fueron mujeres, ¿sí? Esta variable no necesariamente tiene que ser cualitativa, puede ser cuantitativa, ¿sí? Puede ser cuantitativa. Vamos a ver trabajar más adelante con ejemplos cuantitativos. Bueno, entonces esta es la frecuencia absoluta, ¿sí? ¿Cuántas veces se repitió cada uno de los datos? Pero también aparece la frecuencia relativa. En nuestra tabla podemos añadir una columna más donde vamos a considerar esta frecuencia relativa. ¿Y en qué consiste? Bueno, la frecuencia relativa lo que va a hacer es comparar la frecuencia absoluta de cada una de nuestras categorías contra el tamaño total de mi muestra, ¿sí? O el total de las frecuencias. Entonces lo vamos a calcular, su símbolo FR, o sea, es como su abreviatura, pues lo vamos a calcular con la frecuencia de cada clase entre el total de datos que tengamos o el total de mi población, dependiendo de cómo estoy haciendo mi estudio. En este caso, la suma de todas las frecuencias relativas debe ser igual a 1. En este caso, tenemos que cuidar esto.
La suma de las frecuencias debe ser lo más próxima a 1 que se pueda sin que nos pasemos. Dime, Rubén. ¿Podría así desglosar un poquito para ver si ves qué es realmente la frecuencia relativa? Es que no entiendo eso de que entre la frecuencia absoluta y total de frecuencias. Sí, ahorita vamos a ver el ejemplo. Dame un segundito. Ya llegamos al ejemplo. Dice el ejemplo, se muestra la cantidad de caramelos que hay en cada uno de 24 paquetes. Construir una tabla con las frecuencias relativas. ¿Sí? Bueno, entonces, mi muestra son estos 24 paquetes y estos son las cantidades de dulces que tiene cada uno de los paquetes. ¿Sí? 22, 23, 22, 22, 23, 21, 22. Entonces vemos que no todos tienen exactamente la misma cantidad. Entonces vamos a realizar nuestro conteo para observar cómo se comporta y cómo se distribuye esta muestra. Entonces, lo que hacemos es en mi tabla, bueno, aquí nada más la primera columna como referencia es enumerar las categorías que yo tengo, ¿sí? ¿Cuántas categorías tenemos? En este caso, pues es cuantitativa discreta, ¿sí? Mi variable. Y entonces vemos el menor número que tenemos es 20, lo pongo en la primera. Y de ahí nos vamos, luego 21, 22, 23 y 24, que es la máxima que tenemos, 24 caramelos. Ahora, contamos las frecuencias absolutas, es decir, el 20, ¿cuántas veces se presentó? Aquí hay 1, aquí hay 2, ¿sí? Se presentó 2 veces. Luego el 21 se presentó 3. El 22, si los contamos, vamos a contar que se presentó 13 veces. Entonces tenemos así, con el conteo directo, las frecuencias absolutas. La suma de estas frecuencias absolutas me debe de dar 24, que es el tamaño de mi muestra, son todos los paquetes que tenemos. Si no coincide, quiere decir que a mí se me escapó algún dato, o si se me pasa, repetí el conteo en algún dato, ¿sí? Estos conceptos son importantes tenerlos claros porque detectar estas diferencias, o sea, si yo sé qué es lo que espero que me pueda dar, me va a permitir darme cuenta si cometí o no algún error y poder corregir de manera oportuna, ¿sí? Entonces, la frecuencia relativa lo que va a hacer es que va a comparar esta frecuencia absoluta con el total. Y entonces yo voy a calcular para la primera categoría, que es de 20 caramelos, voy a dividir 2 entre 24. Y el resultado lo voy a escribir aquí, ¿sí? Que sería 0.08. Aquí lógicamente nos va a dar muchos decimales. Tenemos que tener cuidado con el redondeo, ¿sí? Luego hacemos 3 entre 24 y me va a dar 0.13. Posteriormente 13 entre 24 me dará 0.54. 4 entre 24 me da 0.17. 2 entre 24 me da 0.08. Cuando yo bajo toda esta suma, me debe dar la unidad, ¿sí? En este caso me da 1 exacto, porque pues estos cálculos los hice a través de Excel, ¿verdad? Y entonces Excel, pues ya saben que solito hace su magia, y entonces ya me dio los redondeos y me dio exacto la unidad. Pero cuando lo estamos haciendo con la calculadora, pues tenemos que ir redondeando y aquí vamos truncando la información y vamos despreciando decimales y a veces no llegamos a la unidad. Aquí es donde tenemos que tener cuidado porque debemos de estar siempre lo más cerca de 1, pero lo más cerca de 1, atención, no es 0.8, ¿eh?
3.8 no está cerca de la unidad, está muy lejos. Ahorita vamos a ver más adelante por qué. Para decir que estoy cerca del 1, debo hablar del 99%. 98 y ya a lo mejor me estoy alejando mucho, ¿sí? O sea, punto 98, o ya me estoy alejando. Bien, entonces, no sé si esto contesta tu pregunta, Rubén. Sí, sí. Sí, bueno. Continuamos entonces porque vamos a seguir viendo qué otras informaciones podemos manejar en nuestras tablas de distribución de frecuencias, ¿sí? La tabla de distribución de frecuencias en realidad se refiere únicamente aquí, ¿verdad? A la frecuencia absoluta. Sin embargo, vamos a aprender ahorita qué datos más podemos manejar a través de esta tabla y que nos van a servir ya para poder empezar a interpretar incluso la información y va a ser nuestro punto de partida para todos nuestros posteriores análisis de información. Podemos hablar también de la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada consiste en que vamos a ir sumando las frecuencias absolutas, es decir, que no vamos a empezar de nuevo el conteo en cada categoría, sino nuestro conteo lo vamos a ir haciendo de manera continua, ¿sí? Hasta tener el total de toda nuestra población o nuestra muestra. Esta frecuencia acumulada es muy útil para tomar la información y poder aplicarlo en nuestras fórmulas. Por definición en sí no tiene gran significado, o sea, no tiene una representatividad muy importante aparentemente, pero vamos a ver que mediante el uso en las fórmulas y la interpretación en las tablas es bastante útil. Entonces vamos a ver cómo funciona. Tomando los datos del ejemplo de los caramelos, teníamos ya nuestra frecuencia relativa. Vamos a poner una columna más para la frecuencia acumulada. Entonces, la frecuencia acumulada, como es ir sumando o ir contando desde el inicio sin reiniciar el conteo, o sea, reiniciar, porque fíjense, cuando 20, ¿qué hicimos? ¿Cuántos 20 hay? Pues hay 1, 2, 20. Luego 21. ¿Cuántas vueltas hay con 21? Y contábamos. Ah, pues aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra. Eran 3, ¿sí? Ahora no. Para la primera categoría, obvio, ahí sí empezamos desde cero, ¿verdad? Teníamos 2 datos. Pero para la siguiente, lo que vamos a hacer entonces es que a partir de este 2, yo sigo contando. Y entonces contamos 3, 4, 5, ¿sí? O sea, 2 más 3 que hay en la siguiente categoría, y ya llegué hasta 5. Luego de 5, seguimos contando con la siguiente, ¿sí? 6, 7, 8, 9, así hasta 18, o sea, 5 más 13, 18. Y así vamos a ir sumando al 18 más 4, 22. 22 más 2, 24. Y cuando llego al final, debe de coincidir mi última frecuencia acumulada, debe de coincidir con el total de frecuencias, ¿sí? Porque pues es lo mismo, es sumar todas estas. ¿Habías alzado la mano, Rubén? Dime. No, nada más era eso, que entonces era nada más irle sumando, o sea, 2 más 3, más, o sea, lo que te da más 3 es lo que te da más. Exacto, más la siguiente, más la siguiente, más la siguiente, así es, efectivamente. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con otra columna que podemos añadir a nuestra tabla, además de las frecuencias acumuladas.
podemos también obtener una frecuencia relativa acumulada. Así como acumulamos las frecuencias absolutas, podemos acumular también las frecuencias relativas, ¿sí? Y entonces hablar de la frecuencia relativa acumulada. Ponemos otra columna y siguiendo con la misma tabla, pero entonces ahora en lugar de ir sumando las frecuencias absolutas, pues lo que vamos a ir sumando son las frecuencias relativas, ¿sí? Entonces el primer renglón pues va a ser lo mismo, 0.08, pero para el segundo lo que vamos a hacer es sumar el 0.08 más la siguiente, que es 0.13, y me va a dar 0.21. A este 0.21 sumamos la siguiente frecuencia relativa y me va a dar 0.75. Y así hasta llegar a mi última categoría, donde de nuevo, pues debo de llegar al mismo valor que llegué al sumar todas las frecuencias relativas. O sea, ¿Sí? es lo mismo. No te entendí. O sea, es lo mismo que la acumulada normal. Es lo mismo que la acumulada, nada más que en lugar de acumular las absolutas, vamos a acumular las relativas. Otra forma de obtener la frecuencia relativa acumulada, pero pues no es más fácil, no es la más fácil, ¿verdad? Es volver a calcular cada categoría entre el total. Entonces haría 2 entre 24, 5 entre 24, 18 entre 24, 22 entre 24 y 24 entre 24, ¿sí? Que obviamente ya me daría el 1, ¿ok? Porque acuérdense que el hecho de ser relativo compara cada categoría con el total, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos 4 tipos de frecuencias: frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada. Es indistinto el orden en que nosotros vayamos colocando nuestras columnas, ¿sí? De hecho, cuando vayamos a hacer algún ejercicio, no es necesario, a menos que nos los pida el ejercicio, ¿verdad?, que la tabla tenga todas las columnas que vamos a ver el día de hoy. Yo voy a incorporar las columnas que yo necesito o que van a servir para mi trabajo, ¿sí? Ahorita estoy poniendo todas porque estamos explicando cómo se calculan y estamos explicando los conceptos, ¿sí? Vamos a añadir 2 columnas más, que son el porcentaje y el porcentaje acumulado. Estas columnas, pues son las más sencillas porque se corresponden con los valores de las frecuencias relativas absolutas y acumuladas, pero cuando se expresan en porcentaje, ¿sí? Por ejemplo, para el cálculo del porcentaje, ¿qué vamos a hacer? La frecuencia relativa, ¿sí? La frecuencia relativa absoluta de cada uno de estos, la vamos a multiplicar por 100 y automáticamente ya lo tengo en porcentaje. Ya va a ser por ciento, ¿sí? Entonces, 0.08 sería 8%, 0.13 sería 13%, ¿sí? Y así sucesivamente. Aquí podemos ver que hay cierta diferencia, ¿verdad? Porque en lugar de 8%, ya aquí tengo 8.33%. De 13, vean cómo tengo acá 12.5. La razón de esta diferencia, vuelvo a repetir, porque aquí esta tabla yo la hice en Excel y acá lo que hice fue reducir nada más el número de dígitos,
lo cual me redondeó de manera automática, ¿sí? Pero si yo tomo más decimales, me va a dar esta variación de acá, ¿ok? Al momento de bajar la suma, pues lógicamente debo tener el 100% de la información, ¿sí? Por eso es importante que esta frecuencia relativa esté lo más cerca posible a 1. Si yo aquí en esta suma me conformo con que yo tenga 0.8, si lo expreso en porcentaje, si yo digo 0.8, sí estoy cerca del 1, pero si lo expreso en porcentaje, nos vamos a dar cuenta de que entonces hablamos del 80%. Y hablar de 80% de esta información quiere decir que estamos despreciando 20% de la información. Entonces, por eso tenemos que tener ese cuidado y esa precaución de estar lo más cerca posible de la unidad ante el cálculo de las frecuencias relativas. Tampoco me puedo exceder, no me puedo exceder porque entonces estaría yo suponiendo o inventándome acá información que no existe, ¿sí? No debemos de tener más del 100%. Y por último tenemos también acá el porcentaje acumulado. El porcentaje acumulado, como hemos hecho con las dos columnas anteriores donde fuimos acumulando, pues aquí también nada más vamos a ir acumulando estos porcentajes, es decir, vamos a ir sumando con la categoría siguiente para ir obteniendo los acumulados, o sea, 833 más 12,5 me daría 2083. 2083 más 5417 me daría 75, ¿sí? 1667 más 75 y es 91. Y en el último debemos de llegar al 100% o al mismo valor que teníamos en la suma de porcentajes. Estos porcentajes acumulados también, ¿verdad? Podemos obtenerlos mediante la suma y la acumulación de porcentajes o podemos ir multiplicando por 100 las frecuencias relativas acumuladas. ¿Sí? Es otra manera de obtenerlo. Ahora, el hecho de tener en una tabla de organización de datos como esta, estos porcentajes ya por sí mismos me ayudan y me sirven para poder empezar a entender y a interpretar nuestros datos. Si ustedes se fijan, vamos a ver en la columna de porcentajes y vemos que el 54%, o sea, ya más de la mitad, ¿sí?, de las bolsas de dulces tienen 22 caramelos. Si veo el porcentaje acumulado, yo puedo observar que el 75% tiene cuando mucho 22 caramelos, o dicho de otra forma, el 75% de las bolsas de dulces tendrá máximo 22 caramelos. 22 caramelos o menos, ¿sí? Dime, Rubén. O sea, se podría expresar ahora así que, como quien diga, de tal porcentaje mínimo tienen que tener tantos en una bolsa. Es como quien diga, tal vez, como usted dice, por ejemplo, solamente un 8.33% tiene 20, pero un 20% mínimo tiene que tener 20 hasta 21. Así es. Sí, efectivamente. O sea, es por así. Efectivamente. Pero Algo de, también es importante verlo de esta manera, porque si hasta esta tercera categoría tengo el 75%, ¿qué quiere decir? Que en las dos restantes, ¿cuánto tengo? 25%, ¿sí?
O sea que solamente el 25%, es decir, la cuarta parte de mi producción va a tener más de 22 caramelos. ¿Sí? Entonces, bueno, este es simplemente un primer ejemplo, un primer acercamiento sobre cómo podemos organizar e interpretar la información, pero sí nos permite ver cómo a través de una muestra, en este caso del empaquetado, ¿verdad?, de los caramelos, yo puedo hacer un estudio para determinar cómo van mis costos de producción reales, ¿sí? Porque si esto fuera al revés, si esto fuera al revés, imagínense que la cantidad normal, pues es lo que aparece aquí, ¿verdad? Porque es la que más tiene, más de la mitad, o sea, lo normal es que haya 22 caramelos, ¿sí? Pero si resulta ser que más de la mitad de los empaques tienen más de los 22 caramelos, ¿qué va a pasar? Pues que voy a empezar a tener pérdidas, ¿verdad? Porque estoy empaquetando más de lo que debe de ser. Entonces ahí hay una deficiencia en mi proceso que se va a reflejar después en números, ¿verdad? En utilidades. Entonces, bueno, esto de acuerdo al contexto ahorita de nuestro ejercicio. Entonces, eso es muy importante, siempre tener en cuenta el contexto de nuestros ejemplos, de nuestros ejercicios, ¿sí? Aunque vamos a ver que las primeras veces vamos a trabajar únicamente con números para poder entender y practicar la parte algorítmica, ¿verdad? La parte mecánica de las fórmulas de los cálculos, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta más. Bueno,